Bueno, bien. El viernes 19 de septiembre, sale por las noticias, en particular las compañeras de La Matanza comentan que estaban buscando 3 pibas. Eso se dio durante todo el fin de semana, nos enteramos que post 24 horas se toma esa denuncia y que el Ministerio de Seguridad de la provincia ya venía teniendo algún tipo de información de acuerdo a algunas alertas que se habían dado por los celulares de las chicas. Esas alertas dan cuenta, por la señal de los celulares, dan cuenta que indicaban en Florencio Varela y lamentablemente el miércoles nos enteramos de la peor noticia, que habían encontrado a las 3 chicas, a las 3 pibas, asesinadas en Florencio Varela. Y en ese sentido, digo, más allá de los detalles de cómo fue, porque creo que es algo que durante estos últimos días se mostró demasiado, con mejor o menor tratamiento, peor tratamiento en la mayoría de los casos. El triple femicidio de La Matanza no es un caso aislado, no es un caso único, no es una excepción trágica. Creo que es la expresión más cruel de las violencias con las que nos enfrentamos las mujeres y las diversidades, porque es un claro ejemplo de la vinculación de la relación que existe entre la violencia de género y la desigualdad económica, ¿no? Cuando nosotras denunciamos las violencias en todos los sentidos, porque justamente no entendemos que existe un único tipo de violencia, la que mayoritariamente la sociedad identifica, que es la violencia física, ¿no? El femicidio, que es la violencia más extrema, la punta del iceberg, ¿no?, de las violencias, es una manifestación, es el fin del inicio, ¿no? Porque eso quiere decir que ante estas situaciones pasaron muchas cosas previas, ¿no?, antes. Y en ese sentido, y más en estos tiempos donde nos encontramos en situaciones de ajuste, de precariedad, donde nos ubican, ¿no?, en un lugar, en un entramado social, político desigual, precarizado, donde estamos atravesadas por una estructura totalmente vulnerable. Y ahí quienes pagan las consecuencias de ese entramado somos nosotras, las mujeres y las diversidades. Y eso significa que en este desarrollo, en este contexto, en esta trama social y política donde hay un crecimiento en la feminización de la pobreza, de ajuste, hay un claro reconocimiento de que el Estado sigue llegando tarde, ¿no? Entonces, y cuando decimos porque hay un crecimiento de la feminización de la pobreza, porque somos las mujeres y las diversidades quienes afrontamos trabajos totalmente precarizados, somos quienes también ocupamos las mayores tasas de desocupación, quienes realizamos las tareas de cuidado sin reconocimiento, quienes no podemos lograr trabajos estables y con salarios, ¿no? Siempre en una situación de mucha vulnerabilidad, mucha precarización. ¿Y por qué digo esto? Porque en cierto sentido a las chicas de La Matanza se las ha cuestionado por su trabajo, se las ha cuestionado, se tuvo y se tiene una mirada punitivista alrededor de su trabajo, y eso no implica que nuestros trabajos sean una condición para que nos asesinen. Eso como primer punto. Como segundo punto, hay una clara relación de la falta de autonomía económica. En ese sentido, nosotras atravesamos muchas situaciones de violencia. Por un lado, la falta de trabajo, como decíamos recién, pero por otro lado, la expulsión de ese mercado laboral y por otro lado, el no reconocimiento del Estado o la falta de presencia del Estado. Y en ese sentido, se conecta con este tercer elemento porque no tiene que ver con el móvil del hecho, ¿no?, del triple femicidio.
que también tanto se ha cuestionado. De hecho, salió la ministra Bullrich a decir que no se trata de femicidio, se trata de un crimen en el marco de un narcotráfico. Bueno, acá hay que entender que es un triple femicidio porque hay un ejercicio de la violencia, de la utilización de los cuerpos de las mujeres en una circunstancia que más allá del móvil es una correlación de fuerza diferente, desigual de poder, y es el ejercicio de la violencia del varón hacia la mujer, ¿no? Y obvio que el componente más trágico o más imponente y que genera más impacto, primero porque hay que tener una lectura más política también sobre el hecho. Eso que implica que entender que justamente los narcofemicidios se dan en un contexto donde cuando en nuestros territorios nos enfrentamos ante situaciones de tanta complejidad como el narcotráfico, muchas veces el botín, y nosotros y nosotras lo vivimos en nuestra ciudad y en nuestra provincia, disputan territorio, disputan poder, disputan sentido desde el desarrollo territorial, desde o el reemplazo o el ocupar el lugar que el Estado no ocupa. Cuando el Estado se retira, quien ocupa ese lugar son este tipo de organizaciones. Cuando el Estado se retira y las organizaciones que militamos en los territorios nos enfrentamos a estas situaciones también, justamente, y no llegamos a resolver la situación y las demandas con las que nos encontramos nuestros compañeros y nuestras compañeras, justamente termina siendo muchas veces el narcotráfico quien ocupa su lugar. Entonces es un tercer elemento para poder analizarlo políticamente, porque de alguna manera este impacto que nos generó decanta no solamente porque impacta en nuestra democracia, sino que impacta de la crueldad, la morbosidad, la perversión con la que asesinaron a estas 3 pibas, ¿no? Y digo esto porque llegar a transmitirlos por redes sociales también es un elemento que nos tiene que convocar a reflexionar sobre la utilización de esos cuerpos para disputar poder, para disputar sentido y para disciplinar, en este caso, hacia un conjunto de la sociedad y decir acá estamos. Entonces, estamos ante un hecho que nos conmocionó, pero que aún así sigue siendo clasista. Porque cuando se produce un femicidio de otras características tiene mayor o menor visibilidad. Y este tipo de femicidios lo que expresa es una sociedad que todavía no está a la altura de la circunstancia, de dar debates que creíamos que estaban cerrados, y hoy volvemos a cuestionar cómo es el tratamiento de la figura del femicidio en un medio de comunicación. Hoy volvemos a cuestionar de qué trabajaba, cómo estaba vestida la víctima. Hoy volvemos a cuestionar qué hacía la madre de esa adolescente de 15 años, por la cual deberíamos preguntarnos qué pasa con todos nosotros que no nos ocupamos de que esa adolescente de 15 años esté en la escuela. Porque en definitiva lo que demuestra esto, y es un reflejo, de que nos expulsa. El mismo sistema genera exclusión, genera violencia, genera precarización, genera miseria. Y más en estos tiempos donde tenés un modelo político-económico que jerarquiza ministerios, que recorta programas, que desfinancia programas, que despide trabajadoras. Y entonces las violencias con las que transitamos es no solamente que me expulsa el mercado laboral, debo darle de comer a mis hijos en caso de que tenga sus hijos e hijas, no tengo una vivienda digna, no puedo acceder a una educación. Entonces, la falta de oportunidades implica que lógicamente, como todos y todas, encontremos alternativas para poder alimentarnos o llevar un plato de comida a nuestra casa. Más allá y eso creo que son los retrocesos culturales, sociales y políticos con los que nosotros hoy estamos viviendo, porque también hay un modelo que lo habilita. Hay una definición política que lo habilita, de que estas vidas valen más y estas vidas valen menos. Entonces, y acá lo que demuestra que solo lo que hay son femicidios, porque tenemos un crecimiento de femicidios exponencial en los últimos tiempos. Y que miramos para otro lado. Entonces, no solamente nos encontramos con la violencia más extrema que es el femicidio, sino que no nos preguntamos qué sucedió antes para llegar a esa instancia. Y lógicamente, entendiendo y informándonos, ¿no? Porque también mucho se ha dicho
las competencias, las jurisdicciones que se tienen en términos políticos, desde la política pública, ¿no? ¿Quién se debe hacer cargo de tal cosa? Claramente sí, falló el Estado de un adolescente de 15 años que no iba a la escuela o que así no hubiese elegido, pues si no volvemos a la famosa consigna algo habrán hecho, fanática de los boliches, ¿no? Que entonces para la sociedad esas son condiciones por las cuales, o razones por las cuales yo debo ser asesinada. No. Debemos preguntarnos, bueno, ¿va o no va a la escuela? También es una decisión de la familia, ¿no? Tenemos que entender las particularidades que atraviesa cada familia de nuestro país y más en estos momentos donde tenemos más del 50% de pobreza. Entonces, claramente hay un aumento de la feminización de la pobreza. Y la feminización de la pobreza significa también esto. La falta de oportunidades para nuestros jóvenes también significa eso. Nadie se pregunta qué pasó, ¿no? ¿Por qué esa adolescente no tenía proyección de una vida mejor o decidió ser trabajadora sexual porque entendía que desde otros lugares tampoco eran mejores? Y más en estos momentos. Entonces, el problema es mucho más complejo. La politización del tema debe ser... Y es complejo su lectura porque tiene un montón de estas aristas. Entonces, hay que ser cuidadosos y respetuosos también de lo que... Porque las familias las buscaron solas, las encontraron en unas bolsas como si fuera algo descartable. Creo que no sé, digo, ningún femicidio puede manifestarse en los niveles de la crueldad con la que se da en términos sobre nuestros cuerpos, ¿no? En este caso, de llegar a... Creo que hoy me preguntaban qué es lo novedoso de esto, y ya es una transmisión, o sea, es como... Ya transmisión, por una red social, es un montón. O sea, mi miedo es que se naturalice claramente. Se naturalice de decir que no nos importe lo que sucede con las pibas. Digo, las propias pibas 2 meses antes salían una nota por canales de televisión y lo vivimos permanentemente, sin ir más lejos, en la zona de la terminal, donde vivimos. Y nos enteramos que un tipo quiso llevarse a un adolescente a un hotel, alojamiento en la zona de la terminal. Digo, en la zona terminal tenemos la antecedente de Sandra Cabrera. No sé si... Digo, y así podemos ir mencionando femicidios que se dan en este tipo de contextos. Digo, la violencia urbana con la que también convivimos permanentemente en nuestra ciudad particularmente, es reflejo también de que ese tejido social está roto, efectivamente. Tenemos una Argentina rota donde miramos para otro lado, donde no nos podemos hacer cargo de un problema social, porque no es un problema individual, es un problema social, la violencia por motivos de género, y claramente los móviles en los que se desarrollan esas situaciones se dan en un contexto obviamente de narcotráfico, pero también se dan en un montón de otras situaciones. Entonces somos expulsadas del mercado laboral, somos expulsadas de una justicia que no llega, somos expulsadas de un Estado que no responde, un Estado que sigue siendo responsable, en donde hoy algunos entienden, por lo menos como gobiernos como el de Puyaro, que no es una prioridad el ejercicio de las políticas públicas para combatir y prevenir las situaciones por violencia de género, y por eso, por lo tanto, la prioridad es otra, ¿no? Son las fuerzas de seguridad, pero las fuerzas de seguridad no resuelven un problema en común que es el hambre, no resuelve un problema que es la pobreza. Al contrario, digo, sin ir más lejos, todo lo que nos viene sucediendo como país en este último tiempo. Entonces, no solamente queda en un concepto subjetivo cuando hablamos de crueldad, sino también de una definición política que sobre estas vidas a justos y son las responsables y van a ser las que paguen las consecuencias de este modelo.